Radio 3 en rtv.es/a la carta. Es miércoles 30 de mayo de 2018, son las 9 de la noche. Esto es Radio 3, así que esto es Efecto Doppler. Efecto Doppler, Radio 3, Laura Barrachina. Cuesta y sus centellas llegan ya a Efecto Doppler aquí en Radio 3. Mary Cuesta, buenas noches. Muy buenas noches, Laura. ¿Qué tal estás? Pues yo perfectamente. A ver. La centella de hoy viene además, me gusta. ¿Te acuerdas que dijimos la de la semana que viene tiene que ser algo que mole? Eso te iba a decir. A ver, hoy qué nos traes para levantar un poco todo el bajonazo de la semana pasada. La de hoy mola, ¿eh? Venga, vamos a hablar de bárbaros intelectuales, que parece así dicho un libro de Bolaño, ¿no? Sí. Pero en realidad la centella de hoy nos habla de Intellectual Barbarians, de Kindred of the Kibo Gifts, que es una exposición, o que fue una exposición que vimos en la Whitechapel Gallery de Londres y de la cual ha quedado para los restos, como se suele decir, pues su catálogo, que es un catálogo excepcional, la verdad, y que aún hoy sigue siendo reseñado y reivindicado. Bueno, esto es Bárbaros Intelectuales de Kindred of the Kibo Gifts. Esto último no lo puedo traducir porque no entiendo lo de Kibo Gifts. Pues mira, los Kibo Kids fue una agrupación que surgió como escisión de los Boy Scouts y que después se convertiría en una organización que entiende la acampada y el senderismo como formas de arte y como formas de aspirar a un mundo mejor. ¿Cómo te has quedado? Pues muy bien, o sea, sorprendida, porque claro, acampadas, arte, me suena guay, también me suena un poco como utopía, ¿no? Utopía a tope, ¿eh? Utopía y espiritualidad, ya que hablamos de esta exposición y de este catálogo un poco como preludios de una corriente que ya está aquí, de exposiciones y de eventos artísticos sobre los rituales y la espiritualidad. Bueno, vamos a situarnos, ¿no? Vamos a contar un poco más quiénes son, dónde nacen los Kibo Gifts, ahora que ya sé quiénes son. Sí, pues mira, nos vamos a situar entre los años 20 y 30 del siglo XX, ¿no? En Inglaterra. La idea de montar esta organización surgió de un personaje muy peculiar que se llamaba John Hargrave, artista, dibujante, escritor, lexicógrafo e inventor. Y Hargrave había sido un miembro importante del movimiento Boy Scout, pero es en 1920 cuando decide crear su rama propia. El movimiento Scout, que había nacido a principios del siglo XX como forma de combatir la delincuencia juvenil, pues seguía un método inspirado en la vida militar y al aire libre que había escrito el coronel Baden-Powell. Me da la impresión de que a Hargrave ese método basado en la vida militar pues no le interesaba. Por ahí. Exactamente, por eso vamos, ¿no? Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, Hargrave se queda muy afectado por todos los desastres vividos y quiere crear una asociación de gente sana, de jóvenes entrenados y sensibles. Y claro, lo que tú decías, el carácter militar de los Boy Scouts, pues hace que a Hargrave esto no le cuadre, ¿no? Y entonces crea por su cuenta su organización propia. Entonces, en 1920, de Kibo Gifts nace por fin una agrupación de jóvenes excursionistas para todas las edades, no militarista y artística, claro. Ya, claro, porque si no, no estaríamos hablando de ellos en una sección dedicada a la crítica de arte, que es la tuya, Mary Cuesta. Exacto. El proyecto de los Kibo Gifts, entonces, pues crece y se desarrolla de manera muy distinta a cualquier asociación excursionista que conozcamos, ¿no? Porque su ideario se basa en 4 puntos. Primero, que quieren conseguir una sociedad mejor. Ahí tenemos la utopía que decíamos, ¿no? Después, que ellos creen que el hombre urbano se puede regenerar a través de la vida en contacto con la naturaleza. Ya. También piensan que el hombre mejora a través del trabajo con el arte y la artesanía, lo cual también pienso yo, por cierto. Y por último, como veremos, se basan mucho también en la celebración de rituales al aire libre. Bueno, pues cuéntame un poco, Mary, ¿cómo se imaginan los Kibo Gifts que podían mejorar el mundo?
Pues ellos creen que el mundo se mejoraba a base de vida sana y entrenamiento. Fíjate, creían realmente que el entrenamiento producía individuos sanos y creativos a través de los cuales la raza humana evolucionaba en una sociedad sin guerra y sin pobreza, ¿no? Son ideales de reconstrucción social, ¿no? A través de estas prácticas que decíamos de entrenamiento y de supervivencia al aire libre. Qué curioso, ¿no? La mejora de la calidad de la vida del individuo y, bueno, en consecuencia de la sociedad ligada a la supervivencia y a ser capaz de vivir al aire libre. Claro, hija, ¿qué quieres que te diga? En el fondo no iban tan desencaminados, porque hoy estamos desligados de la naturaleza, bastante, los que vivimos en ciudades, ¿no? Nunca queremos pasar ni frío ni calor, enseguida súbeme el aire acondicionado, bájame la calefacción, tal. No cultivamos la resistencia física y en realidad ahí hay un aprendizaje también individual, un poco que nos estamos perdiendo. Bueno, en ¿no? algunos lugares de trabajo sí, cultivamos la resistencia física cuando te ponen el aire muy fuerte o cuando te ponen la calefacción muy fuerte, Pero eso bueno, es verdad, a veces se traga también mucho, Sí. Bueno, pero seguimos. Sí, seguimos, ¿no? Los Kibo Kids sostenían que el carácter individual se fortalecía con la disciplina mental, ¿no? Y que esta era la clave del futuro. Y me remito ahora a un autor muy conocido, un literato, cuya filosofía fue muy importante para los Kibo Kids, que es H.G. Wells. Hombre, uno de los grandes pioneros de la ciencia ficción, H.G. Wells, junto a Julio Verne, ¿no? Que es el autor de La Guerra de los Mundos, La Máquina del Tiempo o El Hombre Invisible, pero no me digas que perteneció a los Kibo Kids. Pues sí. Fíjate, su obra además estaba totalmente influenciada por su filosofía de vida, como sabemos, y las ideas que él manejaba sobre el entrenamiento y que se manejaban en los Kibo Kids se ven también a veces en sus obras, ¿no? Escucha, por ejemplo, esta frase de una película bastante alucinante que se titula La vida futura. Es una película de 1936 que está basada en una de sus novelas. ¿Qué es el progreso? ¿Qué hay de bueno en este progreso que avanza? Exigimos un alto, exigimos un descanso. El objetivo de la vida es la felicidad. No dejemos que se sacrifiquen vidas por un experimento. El progreso no es la vida, solo la preparación para la vida. Ahí está esa frase, ¿no? El progreso no es la vida, solo la preparación para la vida. Filosofía Kibo Kids en la literatura y en las películas de H.G. Wells. Y, bueno, no me has contado todavía, que es que me quedo yo con esta duda, Mary, ¿qué significa Kibo Kids? Pues mira, son palabras que provienen del dialecto arcaico de la zona inglesa de Cheshire y que significan algo así como prueba de gran fortaleza. Y de eso venimos hablando, ¿no? Del arte de la supervivencia, de la importancia de saber desenvolverse al aire libre y de la autodisciplina también. La autodisciplina es seguro un valor importantísimo en esta organización. Claro, autodisciplina y compromiso, ¿no? De hecho, el juramento de los Kibo Kids decía: quiero ser Kibo Kid, salir de acampada, mantenerme en forma, ayudar a los demás y aprender cómo se hacen las cosas y trabajar por la paz mundial y la fraternidad. Bueno, hablábamos también de la importancia de la creatividad, el arte, la artesanía en los Kibo Kids, pero ¿cómo llevan a cabo esas ideas? ¿Cómo las desarrollan? Pues sobre todo en el diseño de su propio universo, ¿no? Me refiero a todo eso que les rodeaba en sus salidas, acampadas y actividades como estandartes, pasquines, tiendas de campaña y desde luego los propios trajes que llevaban, que igual que las tiendas de campaña los hacían a mano. Eran unos trajes además muy particulares, de pantalones cortos con capuchas y tal. Y claro, yo a veces me imagino a ellos vestidos así, además trajes con formas geométricas y colores brillantes, desfilando por la campiña inglesa en los años 20 y yo es que me imagino que debía ser de traca la cosa. Es que es de traca, ¿no? Se pueden ver en YouTube esos pequeños fragmentos de estos desfiles y acampadas y efectivamente, como dices tú, es de traca. Sí, en estas acampadas pues jugaban, hacían senderismo, rituales, lo que decíamos, ¿no? El arte era en realidad una vía o una de las vías de sublimación hacia una sociedad ideal y por eso quizás fueron bastantes los artistas que fueron parte de los Kibo Kids en aquella época. Artistas, pero también profesores de bellas artes, publicistas de la publicidad naciente en aquellos momentos, ¿no? Sí. Creativos y artesanos que se relacionaban con el movimiento anterior de Arts and Crafts. Y bueno, lo que has dicho tú antes, ¿no? H.G. Wells, que ya lo hemos mencionado. Claro, y D.H. Lawrence también estaba, y algún fotógrafo, e incluso científicos. De ahí, era una élite intelectual, ¿no? De ahí el título del catálogo y de la exposición que ha encendido hoy nuestra centella, Intellectual Barbarians. Sí, y yo me puedo imaginar que tanta lumbrera, tanta luminaria, ¿no? Tanta cabeza pensante, pues fue lo que hizo que las actividades de los Kibo Kids, la acampada y el senderismo, pues poco a poco se fueran como elevando
de nivel, ¿no? Ajá. Y fueran llegando a una especie de nivel, sí, como una especie de ejercicio espiritual, ¿no? Ya. Aquí es donde entra en juego el concepto de ritual, porque esas acampadas al final derivaron en coreografías, desfiles, puestas en escena, de una sofisticación y un colorido bastante impresionante, en el que se utilizaba además una gran gama de símbolos. ¿Y qué símbolos utilizaban? ¿Cuáles eran? Pues mira, por ejemplo, el círculo, que es Ajá. el símbolo de la unidad y la eternidad, la llama como símbolo de la vida, o el árbol, que representaba el conocimiento. Bueno, al fin son símbolos universales, Mary. Sí, desde luego, porque ellos manejaban, digamos, símbolos transversales a muchas culturas. Su identidad visual se basaba pues desde la cultura anglosajona, pero también la medieval, la egipcia y la india. Y mira, la finalidad es muy interesante, ¿no? A ver. Utilizaban todos esos símbolos de tantas culturas diversas para impregnar a los jóvenes del espíritu de esas etapas de evolución cultural, del espíritu egipcio, del espíritu indio, porque así se convertirían en individuos avanzados. Así que el ritual colectivo era fundamental para que se produjera esa compenetración o esa absorción de los símbolos. El ritual como forma de integrar o absorber los símbolos. Exacto, y en consecuencia absorber también conocimientos del pasado. Es muy interesante. Sí, ¿eh? desde luego, vamos. Todo esto que hemos comentado quedó reflejado entonces en esa exposición, insistimos, que fue de 2016 en la Whitechapel Gallery de Londres y llega hasta nosotros hoy compendiado en un catálogo que es Biblia, Mary. Sí, sí, y un catalogazo que es precioso. Ha recibido hasta premios y todo en ferias internacionales. Este catálogo es el estudio en mayor profundidad de los Kibo Gifts y su autora es la comisaria de la exposición, también Annabella Pollen, y la editorial es Dunlop Books. Oye, ¿y cómo acabaron los Kibo Gifts? ¿Si se extinguen, se extienden? ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo terminó la cosa? Pues mira, ya para los años 30, o sea, 10 años después de su nacimiento, la organización, que ya tenía como unos 1000 seguidores y así, pues comienza a hacerse cada vez más jerárquica, ¿no? Ya. Esto es algo que ocurre además, es muy típico de las organizaciones que están fuertemente normativizadas, ¿no? Sí. Aquello del campamento y el senderismo y tal, pues al final fue reemplazado por uniformes militares, por Ya. marcha, por propaganda política, porque se politiza un poco al final la organización. Así que en 1951, pues Kibo Gifts fueron finiquitados. Ya, daba para ello, ¿no? Es verdad que una organización con sus normas, con sus jerarquías y demás, Sí. pues al final, claro, tiende a hacerse más fuerte cada vez esa característica. Pero el interés original por los Kibo Gifts original, ese no ha decaído, Mary. ¿Qué va? Sí, además, fíjate, hasta en 1976 se hizo un musical. ¿Sí? Sí, que tuvo un éxito en Inglaterra arrollador. Y luego desde el arte la reivindicación de los Kibo Gifts viene dada de diversas maneras. Primero por su carácter de movimiento utópico. Luego también por la calidad y por la singularidad de su universo estético que decíamos, de colores brillantes, formas geométricas, que luego te pones a investigar y ha sido citado y ha sido inspiración para diseñadores gráficos, publicistas y diseñadores de moda, de una manera además directísima, ¿eh? Y luego aparte, pues también te diré que es un tipo de fenómeno el de los Kibo Gifts y otras sociedades secretas, digamos, hoy en alza, porque vivimos pues un auge de las exposiciones y eventos desde las programaciones de arte que se basan en la espiritualidad y en el ocultismo. Me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, la exposición que hay ahora en el CCCB de Barcelona que se llama La Luz Negra. Ajá. Ya hablaremos de ella en otro momento, que es el hit, ¿no?, de este tipo de programaciones. Mary, ¿por qué crees que estamos viviendo esta revalorización de las tradiciones místicas, esotéricas o espirituales? Pues yo creo que porque tenemos la necesidad de creer que existen otras formas de experiencia ajenas a esta realidad que nos rodea, Ya. ¿no? Porque vivimos en una Tiene realidad, sentido. sí, un poco decepcionante Ja. desde el punto de vista político y de la desigualdad social. Así que yo creo que hay muchas personas que pensamos o piensan, tiene que haber algo más. Claro. Y existe esa necesidad de buscar fuera de la realidad racional. Desde luego, yo tomo nota de esa observación, Mary, y creo que estoy de acuerdo con ese diagnóstico. Así que bueno, Mary Cuesta, vamos acabando. Hoy, no sé, con un tema, nos lo pide, ¿no? Un tema Sí. místico, ritual, esotérico, no sé, tú me dirás. Pues mira, un tema de alguien que bebió de estas fuentes místicas, rituales, esotéricas, especialmente para su disco Hunky Dory. ¿De quién hablo? ¿De quién hablo? Hombre, de nuestro David Bowie.
wake up your sleepy head. Put on some clothes, shake up your bed. Put another log on the fire for me. I made some breakfast and coffee. Look out my window, what do I see? A crack in the sky and a hand reaching down to me. Pues con este All You Pretty Things, Mary Cuesta, nos despedimos hasta la semana que viene. Qué interesante esto de los Kibo Kids. Yo me voy a seguir viendo vídeos y YouTubes porque es apasionante. Qué imágenes tan intensas, ¿eh? Tan subyugantes, ¿verdad? Desde Sí, la luego. verdad que es un fenómeno interesantísimo y del que hay que tomar nota de ciertas cosas. No sé, eso ya lo hablamos tú. Venga, en vale. privado. Un besito, Mary. Un beso. Adiós. Adeu. Written in vain, written it all by a puzzle man who questioned what we were here for. All the strangers came today, and it looks as though they're here to stay. Oh, you pretty things, don't you know you're driving your drivers insane? Oh, you pretty things, don't you know you're driving your drivers insane? Let me make it plain, gotta make way for the whole superior. Look out at your children, see their faces in golden rays. Don't kid yourself, they belong to you. They're the start of the coming race. The Earth is a bitch, we finished our news. Homo sapiens have outgrown their use. All the strangers came today, and it looks as though they're here